Hola, buenas tardes. Hoy es 14 de julio, casi son las 8 de la tarde en Ucrania. No pensaba hacer este vídeo, pero, pero como es una guerra, pasan cosas que te trastornan totalmente, ¿no? Que me doy cuenta que yo soy traductora, ¿no? Entonces tengo un encargo de hacer una traducción escrita y de repente pasa algo así, como en bombardeo de hoy en Vinica y te desconcentra todo el día, ¿no? Estás dándole vueltas, porque además mi familia es de allá, todos están bien, gracias a Dios, pero te hunde, ¿no? Y si estabas ahí con ánimos de trabajar, de rendir, de hacer cosas, se te evaporan muy rápido todas tus fuerzas. Simplemente lo comento para que sepáis cómo se vive una guerra en términos de la normalidad, ¿no? Que la capacidad de trabajo y de rendimiento disminuye. Bueno, entonces, Vinica fue bombardeada por 7 misiles rusos tipo calibre. No sabemos hasta qué punto fue acertado ese ataque o fue algún tipo de desviación, como dicen los rusos. No creo, porque si ellos apuntaran a algún tipo de establecimiento militar, como afirman, pues sería una desviación de unos cuantos kilómetros, ¿eh? Entonces, pero sí, han apuntado a un sitio que llamaban Casa de los Oficiales, ¿no? Porque aquí existía una especie de, yo qué sé, centro cultural que pertenecía al ejército en las ciudades grandes. Entonces eso era antigua casa de los oficiales, y ahora es el edificio de ocio. Hay una sala de conciertos, de hecho ahí, por ahí cerca, tenía que haber un concierto de uno de los grupos más populares hoy mismo, del grupo BB, en el centro de la ciudad, y el cantante comentó que pues tenían que estar en ese centro en una reunión previa al concierto. Y solo 10 minutos de casualidad les dejaron con vida. Entonces, simplemente para que veáis, ¿no?, eh, en qué incertidumbre vive el pueblo ucraniano, ¿no? Entonces son 7 cohetes, 4 de los cuales eran derribados. De hecho, yo escuchaba, porque aquí tenemos un sistema de antiaéreo. Yo creo que por eso nos sentimos tan tranquilos en mi pueblo, porque como está cerca, pues la probabilidad de que derriben los cohetes que van hacia nosotros es bastante más alta. De hecho, uno de los cohetes que estaba dirigido a Vinica cambió su trayectoria, o sea, iba dirigido a otra ciudad, luego volvió y, y se fue a Vinica. Gastaron 3 cohetes para acertar en el mismo sitio, que era un centro de oficinas con una clínica dentro. Todos los que estaban en la clínica fueron asesinados, ¿no? Es un acto terrorista en pleno día, había bebés ahí. Y en Ucrania ya llevamos 84 clínicas y hospitales totalmente destruidos por los rusos, ¿vale? Entonces hay 20 y tantos muertos y hay mucha gente desaparecida, porque los muertos están, como siempre en estos casos, en un estado que no se pueden identificar, y se reportan como unas 40 personas desaparecidas. Hay muchísimos heridos, más de 100 personas se han dirigido al hospital, y de más de 50 están en un estado bastante grave. Con lo cual, estamos viendo que el terrorismo ruso sigue. Y hay 2 cosas que yo quiero señalar, que a lo mejor no salen en las noticias. Primero, es que al mismo tiempo tenía lugar la conferencia en La Haya, dedicada a la investigación de crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Se han denunciado 34.000 crímenes de guerra, y justo coincidía con este ataque el inicio de la conferencia. Vamos a ver a un amigo aquí que está, a ver, que está pensando que le he traído, pues no le he traído nada. Y también otra cosa que, que nos duele mucho es que los rusos, eh,
¿cómo decirlo? En vez de afrontar o confrontarse con el ejército ucraniano, cobran de los civiles, crean esa sensación de impunidad, de terrorismo, de pánico entre la población civil, ¿no? Porque esta mañana se han reportado 300 muertos soldados militares rusos, ¿vale? A veces, pues a lo mejor son 300 que se reportan hoy, pero se refieren a algún ataque anterior, solo que las cifras nos llegan después. Entonces, Putin intenta nivelar las pérdidas de su ejército matando a los civiles ucranianos. Vale, entonces él se queda, bueno, si son tantos, pues vamos a matar a tantos. Eso es la estrategia que él sigue. También, ya lo he dicho, como están viendo los del Kremlin, el efecto que tienen las armas de alta precisión aquí en Ucrania y el daño que están haciendo al ejército ruso, que hay algunas divisiones, algunos ejércitos, el ejército número 20, que está destruido totalmente. Todos los generales y altos cargos fueron liquidados por HIMARS y muchísimos militares también. Entonces es como, no sé si a Putin le llega esa información, pero es algo que por supuesto los altos cargos saben, y su reacción puede ser esta, aterrorizar la población civil ucraniana como si no tuviéramos... como si no hubiéramos sido aterrorizados anteriormente. Bueno, es lo que hay, y hoy también ha sido atacado en Odessa una granja de cerdos. Y es tremendo, ¿no? Porque también tienen que participar yo qué sé, los ecologistas. Yo veo que toda esa gente que grita, tipo Greta Thunberg, toda esa gente que toma la palabra defendiendo el mundo verde, no defiende lo que está pasando aquí en Ucrania, el genocidio, ¿no? Porque aquí hay, pues yo qué sé, centenas de miles de perros abandonados por gatos, perros, granjas de cerdos destruidos, hipódromos, granjas de caballos, etcétera. Entonces todo esto es parte de la naturaleza. Y nadie dice nada, aparte, claro, las mujeres y niños violados, ya eso no hablamos, ¿no? Entonces las feministas están ahí calladitas, todos calladitos, ¿eh? Y Papa, por ejemplo, Ucrania tiene una parte de la población católica y todavía el Papa no ha llegado aquí. Sin embargo, intentó ir a hablar con Putin, que por algún motivo Putin no lo recibió. Entonces, no sé, eso me hace pensar en la hipocresía de la sociedad moderna. Que cuando abrimos la boca y gritamos, pues muchas veces es por gritar. No es porque realmente sentimos empatía o sentimos la necesidad de defender alguna cosa que no está bien. Pues nada, yo no voy a extenderme más. Así ha sido nuestro día. Simplemente quería informaros sobre el tema y que Rusia sigue allí, sigue presionando. Uno de los objetivos es que Ucrania se siente a la mesa de negociaciones con ellos para quedarse con nuestros territorios. También hubo una negociación en Estambul que no dio en nada, porque Putin no va a abrir, como se dice en Brasil, no va a abrir mano, no va a recusar la posibilidad de chantajear el mundo con la hambruna, ¿vale? Con el hambre artificial que va a crear. Entonces todo eso es un fake, ¿no? Esas negociaciones, yo os he dicho que las negociaciones al principio también eran fakes. Esas son la extensión de esas negociaciones, porque ese instrumento de presión a la sociedad internacional él no va a soltar. Así que olvidémonos de momento de la exportación de trigo vía marítima. Tal vez se puedan abrir algún tipo de corredores y vías terrestres, porque Ucrania está cosechando a pesar de todos los riesgos de que mueran los tractoristas en los campos, a pesar de que pues de las minas, de los bombardeos aéreos, de los incendios provocados por el ejército ruso. Estamos cumpliendo con nuestro deber del granero de Europa. Ya os he dicho que Ucrania es el país
que colabora con la ONU ofreciendo trigo para el programa World Food Program para los países más necesitados, ¿no? Como los países africanos. Entonces, eso es, ahí estamos, venceremos, os lo digo hoy con bastante dolor, pero no con menos seguridad.